¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio. Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca Hidalgo. Pues una vez más estamos aquí, amados hermanos. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque por siempre, Señor, eres bueno. Gracias, Padre, porque nos permites estar una vez más reunidos, Señor, con la única finalidad, Señor, de escudriñar tus santas escrituras, Padre, de conocerte cada vez más, Señor. Te damos muchas gracias por este momento importante en la vida de todo creyente, Señor. Gracias. Te doy por la vida de mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes fielmente, Señor, se conectan, Señor, están ahí listos para escuchar los estudios de cada lunes, Padre, así como también a los amigos, Señor, que cada lunes, Señor, se siguen conectando. Gracias, Padre. Te pido, mi Señor, que sea tu bendito Espíritu, Señor, el que nos lleve a toda verdad, Señor, el que nos corrija, Señor, el que nos instruya, el que nos lleve, Señor, a toda verdad, Señor. Padre, gracias, muchas gracias, Padre, porque tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra, Señor, no tiene errores, Padre. Tu palabra, Señor, nos lleva, Padre, a la verdadera paz, al verdadero, Señor, camino a ti, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, en esta hora, Padre Santo, que de mi labio, Señor, salga tu palabra limpia y pura, Señor, como está escrita, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. Habíamos estado estudiando, estuvimos viendo, pues, el llamado que el Señor hace a sus, pues hace un llamado, ¿verdad? El Señor y la palabra habla de que sus escogidos, ¿verdad? Sus escogidos, ya te lo he repetido una y muchas veces y lo seguiré haciendo. Cuando la palabra de Dios habla de sus elegidos, no quiere decir que desde antes de la fundación del mundo el Señor haya determinado o haya escogido este si me cae bien, este no me cae bien, no, sino que el Señor que conoce los corazones, las mentes de todos y cada uno de nosotros, Él sabía, ¿verdad? Él sabía quiénes verdaderamente iban a escuchar su llamado y quiénes lo iban a rechazar. Por lo tanto, todos aquellos que escuchamos su llamado y venimos a Él y cada día estamos en ese camino, Señor, siguiendo a nuestro Dios, haciendo lo correcto, teniendo nuestras luchas diarias. El Señor nos llama a sus escogidos. Gracias le damos por ello. Y decía en nuestro estudio anterior y en el antepasado, hablábamos de algunos, ¿verdad? En este caso hablamos de Elías, de Eliseo, de David, ¿verdad? De personajes bíblicos en los cuales, ¿verdad? Vimos qué rica es su historia, cómo nos enriquece a nosotros como cristianos y vemos, ¿verdad? Que el Señor al llamarlos a ellos se encuentra, el Señor busca ciertas eh, actitudes, ciertas características en sus elegidos, en sus llamados. ¿Por qué? Porque cada uno de los que el Señor llama nos capacita, pero Él sabe, ¿verdad? Él sabe que hay disposición en nuestros corazones de servirle, de buscarle, de estar ahí en la brecha. Y el Señor nos va perfeccionando cada día a través de su palabra. Y precisamente este momento de cada lunes que nosotros empleamos para escudriñar la palabra, precisamente es para perfeccionarnos. Dice la palabra, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Para eso nosotros nos preparamos en la palabra, para estar preparados, para ser perfeccionados a través de la palabra. Y es por eso que a nosotros
seguir buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, de seguir buscando al Señor a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, es como nosotros estamos siendo perfeccionados, santificados a través de su palabra. Y entonces vemos, ¿verdad? Que el Señor nos va moldeando. Te decía la semana pasada, Él es el gran alfarero. Él es el que va perfeccionándonos cada día, y nos va moldeando conforme a su estatura del Señor Jesús. Amén. Y hoy vamos a estudiar después de haber visto la vida de estos personajes bíblicos, y te decía yo la semana pasada y en la anterior, que no es que nada más haya esos personajes, hay más personajes, pero escogimos solamente, o escogí a Elías, a Eliseo, a David, ¿verdad? Simplemente dicen por ahí, ¿verdad? Con un botón basta. Con conocer la historia de estos hombres, nos basta saber lo que Dios puede hacer en aquellos que se depositan en las manos de Dios. Y si tú y yo nos depositamos en las manos de Dios, podemos llegar a ser un Eliseo, un David, un Elías, uno de esos grandes personajes, ¿verdad? Vemos a estos 12 hombres que han trastornado el mundo entero, y hasta el día de hoy se sigue hablando de ellos, esos 12 discípulos que, que hicieron, ¿verdad? Un antes y un después de sus vidas. Hombres que vemos las historias de estos hombres en la palabra de Dios, el antes de seguir a Jesús, de estar con Jesús, al después, ¿verdad? Cómo fueron transformados, cómo fueron hombres que han trastocado infinidad de vidas a través del Evangelio de Jesucristo. Y que nosotros hasta el día de hoy seguimos hablando del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que predicó Jesús, el Evangelio que predicaron los discípulos, que era el Evangelio de Jesucristo, y que nos dice cómo es o cómo debe de ser el cristiano. En esta serie de estudios que vamos a tomar ahora, vamos a hablar cómo Jesús, a través de sus enseñanzas, nos, nos lleva a conocer cómo es el verdadero cristiano, cómo vive el verdadero cristiano, cómo adora el verdadero cristiano, cómo subsiste el verdadero cristiano a través de tantas situaciones que hay en este mundo, y también cómo es el actuar del verdadero cristiano. Vamos a ver estos puntos importantes en la vida del cristiano, y las vamos a ir viendo eh, a través de las páginas de la Sagrada Escritura, a través de las enseñanzas de Jesucristo, que es donde vamos a aprender cómo es el primer punto, cómo es el cristiano, el verdadero cristiano, cómo es que nosotros debemos de ser, ¿verdad? Ante los ojos del mundo, pero sobre todo ante los ojos del Señor. Amén. Y vamos a comenzar en esta lección número 1 de cómo es el verdadero cristiano. Vamos a ver el texto de Mateo 5:3. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y vamos a hablar, amados hermanos, de lo importante que es este sermón del monte. Vamos a ir hablando sobre de él, y nos va a enriquecer de tal manera. Entonces dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a leer Mateo 4:23 al 25. Dice la palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea
y del otro lado del Jordán. Y seguimos leyendo en Mateo 5 del 1 al 2, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿verdad? Ahí el Señor comenzó a darles las bienaventuranzas. Y bueno, hablemos un poco, ¿verdad? Del trasfondo histórico. Hace cerca de más de 2000 años que Jesús predicó, amados hermanos, en el Sermón del Monte. Sin embargo, ¿verdad? Aunque Jesús predicó en el Sermón del Monte, aunque Jesús estaba ahí, había injusticia social, había inquietud política e hipocresía religiosa, tal y como sucede actualmente en el mundo de hoy, amados hermanos, ¿sí? Así como en los tiempos del Antiguo Testamento que ya leímos, la inmensa desigualdad social, las revueltas políticas y la hipocresía religiosa, en tiempos de Jesús seguía sucediendo lo mismo. Y en nuestro tiempo, amados hermanos, sigue sucediendo lo mismo. Por ejemplo, ¿verdad? Había más gente en Palestina de lo que la misma nación podía sostener. Sucede aún en nuestros tiempos, ¿verdad? El mundo está habitado por una cantidad de gente y muchos países, ¿verdad? Están habitados por tanta gente, más de lo que la misma nación, el mismo país sostener, ¿verdad? Y bueno, allá en Palestina, había una cantidad de gente, mucha más gente de la que la misma nación podía sostener. Y a causa de la escasez de los recursos para una vida adecuada, habían muchos mendigos y también habían muchos robos muy frecuentes en ese tiempo. Entonces, el Imperio Romano había subyugado a casi todo el mundo conocido y mantuvo un orden político estable, pero sus cobradores de impuestos se enriquecían mediante una deshonestidad ampliamente conocida por el pueblo. Como que eso nos suena, ¿verdad? Como que parece que esa historia la conocemos. Actualmente, amados hermanos, sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? El Imperio Romano había subyugado, es decir, era quien dominaba, era el quien estaba ahí dominando a las naciones existentes en ese tiempo y había subyugado a casi todo el mundo conocido de ese tiempo y por lo tanto él se encargó de mantener un orden político aparentemente estable. Pero, ¿qué sucedía? Que sus cobradores de impuestos se enriquecían mediante una deshonestidad ampliamente conocida por el pueblo. Es decir, habían políticos, habían cobradores de impuestos corruptos, como lo siguen habiendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Existen nuestros gobiernos, pero son gobiernos donde está infiltrada la corrupción de tal manera que aunque el gobierno quiera hacer las cosas correctas, hay mucha infiltración en muchos ámbitos y sigue habiendo corrupción, ¿verdad? Como lo hubo en ese tiempo, habían hombres, ¿verdad? Deshonestos que cobraban impuestos más de lo que debían de cobrar y el pueblo cada día padecía más, ¿verdad? Y entonces una rebelión estaba a punto de estallar, estaba casi a punto de estallar. Y fue la creencia de algunos que se lograría una vida mejor con la derrota del gobierno romano, como lo sigue habiendo en nuestros días, ¿verdad? A veces se piensa que si se derrota al gobierno, que si se quita a tal partido político o X o Y, la gente piensa que se va a poder llegar a un orden, al final de la corrupción, como se creyó en ese tiempo, ¿verdad? Que piensan que si se derrota al gobierno que está en curso, ¿verdad? Que está vigente,
la gente piensa que va a venir el orden social, pero no es así. Y confiando en el poder de la espada de ese tiempo, solo esperaban el momento propicio para levantarse contra Roma. Entonces empezaron las revueltas, estaba a punto de estallar una guerra, una rebelión, porque ya estaban hartos de ser subyugados, de ser maltratados, de que les quitaban lo más que podían, les quitaban animales, les quitaban dinero, en fin, les quitaban de sus cosechas, en fin, el pueblo estaba desesperado y creían, ¿verdad?, que con derrotar el gobierno romano iba a poder llegar a una solución. Y entonces toda esta gente estaba preparándose, ¿verdad? Creyendo que con el poder de la espada iban a encontrar paz para sus vidas, ¿verdad? Y estaban esperando ese momento propicio para levantarse en armas. Pero los revolucionarios, perdón, fueron en gran parte jóvenes, ¿verdad? Jovencitos, también fueron obreros y también campesinos judíos los que estaban convocándose para levantarse en esa revuelta y poderse levantar contra Roma. Mientras tanto, ¿verdad? Habían otro tipo de personas que estaban cooperando con el gobierno romano y que ellos creían, ¿verdad? Que al estar cooperando con ellos, ¿verdad? Podían conseguir lo que ellos deseaban, ¿verdad? Enriquecerse con dinero del gobierno o bien ocupar algún puesto de influencia y de poder, como lo seguimos viendo hasta nuestros días, amados hermanos. Hay gente, ¿verdad? Que está buscando levantarse, que está buscando el unirse para ver si así logra un mejor bienestar social, una mejor vida, una tranquilidad, que se les cobren impuestos, pues, correctos, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Aquí en nuestro estudio, ¿verdad? Que había otro grupo, un grupo minoritario, como lo existe hasta nuestros días también, ¿verdad? Que apoyaban al gobierno tratando de pisar al pobre, de menospreciarlo, de verlo siempre como menos, de quitarle lo que más tenían. Y así, al apoyar al gobierno, ellos se enriquecían, ¿verdad? Porque el gobierno, para que este grupo de minoritario de gente los ayudaran, obviamente les daban dinero y este grupo de gentes, ¿verdad? Este grupo, este pequeño grupo, pues se enriquecía con el dinero del gobierno, o al menos ellos pensaban que podían enriquecerse, porque obviamente el gobierno romano pues no iba a permitir que estos hombres de edad tuvieran mucho, sino simplemente les daban dádivas para que los ayudaran a poder pues seguir manteniendo el orden, ¿verdad? Social a través de mentiras y de falsedades. Y también, tal vez, ¿verdad? Ellos creían que podían ocupar puestos de relevancia, de influencia en el poder, cosa que sigue sucediendo, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Que está del lado del gobierno, ¿verdad? Apoyándolos para poder lograr tener dádivas del gobierno o de poder tener algún puesto de influencia político, ¿verdad? Y de poder sobre los demás. Y entonces eso, amados hermanos, pues es una historia que venimos conociendo desde el Antiguo Testamento y que se dio en tiempo de Jesús y que se sigue dando en nuestros tiempos y que se seguirá dando, ¿verdad? En aquellos días como hoy, porque la gente hasta el día de hoy tiene hambre y no solamente tiene hambre física, hambre material, sino también tiene hambre espiritual. Esto sigue sucediendo en el pasado, en el Antiguo Testamento, en tiempos de Jesús y en nuestros tiempos, la gente sigue teniendo hambre, hambre de esa frase tan hoy mencionada, ¿verdad? Hambre y sed de justicia, pero también hay
hambre espiritual, amados hermanos. La gente en esos tiempos y en los tiempos de Jesús y en los tiempos de hoy, la gente quiere mejorar su estilo de vida y quiere alcanzar un nivel superior esforzándose en distintas situaciones, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? También en los tiempos del Antiguo Testamento, como en los tiempos de Jesús y en nuestros tiempos, la gente quiere mejorar su vida y también busca en el ámbito espiritual, busca alcanzar un nivel superior, esforzándose con distintas actitudes hacia las cosas espirituales. Número uno, muchos en ese tiempo, ¿verdad? Rechazaban las cosas espirituales y creían poder lograr un mejoramiento de vida disfrutando de posesiones materiales. Y así organizaban bodas, organizaban banquetes y se vestían con lujos excesivos, luciendo joyas de gran precio en los elegantes banquetes que se hacían en la época de entonces. Y todo ello enfatizaba el contraste tremendo entre los ricos y los pobres, ¿verdad? Como número uno, ¿verdad? La gente quería mejorar su vida y pues ellos no les interesaba lo espiritual y creían que ellos podían mejorar su estilo de vida disfrutando de posesiones materiales. Y para ello, ¿verdad? Pues organizaban grandes banquetes, grandes comilonas para poder invitar a las gentes, ¿verdad? De una posición alta y poderse codear entre ellos. Y ellos creían que al hacer esto, pues podían alcanzar un nivel, ¿verdad? Diferente a los demás bajo rango. Ajá. Cuando hacían estas grandes fiestas, ¿verdad? Donde pues, se codeaba la gente de mayor posición social, obviamente, ¿verdad? Lucían elegantes vestimentas, lucían joyas de un valor muy alto, ¿verdad? Y entonces, al ver esas grandes fiestas y voltear a ver al, a la gente pobre, se podía ver, ¿verdad? Un contraste tremendo entre los ricos y los pobres. Número dos, entre los judíos, entre los judíos, había una secta que predominaba en ese tiempo y era la secta de los fariseos. Esta secta se distinguía de entre la gente por su ropa muy característica que ellos usaban. Oraban con hipocresía en lugares céntricos y públicos, en medio de los caminos y en los mercados, solo para ser vistos por la gente. Entonces, número dos, en ese tiempo existía una secta que predominaba y que la leemos en las Sagradas Escrituras, que eran los fariseos. Y estos fariseos se distinguían por su manera de vestir tan rimbombante, ¿verdad? Tan llamativa, ¿verdad? Y porque era ropa que los distinguía por su característica. Todo el que los veían sabían que eran fariseos por su manera de vestir, ¿verdad? Y este grupo de gente era gente que se caracterizaba porque oraba donde quiera que se paraba, ¿verdad? Pero casi siempre, ¿verdad? Era en lugares céntricos, lugares donde había gente, lugares, ¿verdad? En plazas públicas, ¿verdad? En mercados, en caminos, pero lo hacían solo para ser vistos por la gente, para que la gente los admirara por su supuesta gran espiritualidad. Ajá. Y esta secta, los fariseos, aprendieron de memoria las leyes de Dios, es decir, las recitaban de memoria. Y en su orgullo, ellos creían que cumpliendo con estas leyes y otras reglas que ellos mismos se habían formulado, ellos creían que el Mesías vendría algún día para establecer su reino en la tierra y darles
altos puestos políticos. Esa es la idea que tenían los fariseos. Por eso es que, hermanos, cuando leemos las Sagradas Escrituras, vemos a los fariseos siempre atacando a Jesús, porque ellos no podían creer o no podían entender que el Mesías del que hablaban, que habría de venir del que hablaban los profetas, de que había de venir y que iba a ser el rey de los judíos, ¿verdad? Su libertador. Ellos no podían creer que iba a ser un hombre que iba a nacer en la tierra, que iba a ser un bebito indefenso y que además iba a ser un hombre que iba a andar entre pobres y que además iba a vestir humildemente. Para ellos su cabeza les explotaba al pensar que eso podía ser el Mesías. Definitivamente lo rechazaban. Y ellos creían que iba a venir con toda pompa, con todo poder, y que al venir Jesús de esa manera, les iba a dar un puesto político, ¿verdad? Eso era lo que ellos creían. Número 3, mientras tanto, ¿verdad? Mientras que había este tipo de gentes que pensaban en lo material nada más, y esta secta judía de los fariseos, había otro grupo de gente, ¿verdad? Gente fiel y devota que confiaba verdaderamente en la venida del Mesías y que ese Mesías vendría y sanaría sus enfermedades, los libraría de sus opresores y les quitaría el pecado que los separaba de Dios. Ese grupo de gentes había, amados hermanos, y Jesús precisamente había llegado al mundo dentro de estas condiciones, ¿verdad? División de gentes que había, ¿verdad? Un grupo de gente que vivía para lo material, que nada más querían sobresalir, querían tener riquezas, otro grupo de gentes que era una secta judía de los fariseos que pensaban en andar nada más luciéndose, ¿verdad? Haciéndole creer a la gente que ellos tenían toda la verdad en sus manos y que no solamente, ¿verdad? Hablaban de la palabra, sino además imponían cargas a la gente que ni siquiera ellos llevaban, que ni siquiera ellos con un solo dedo querían llevar a cabo. Entonces, había también un grupo de gente con un sentir, que era esa gente pobre, esa gente, ¿verdad? Que estaba siendo pisoteada, esa gente que no era favorecida, esa gente que era olvidada, esa gente que era humillada, que era oprimida y que únicamente la veían como un grupo de gente para estarla oprimiendo y sacándoles todo lo que podían. Ese grupo, ¿verdad? Que verdaderamente era fiel y devota y que esperaban con fervor la venida del Mesías que vendría a sanar sus enfermedades, que vendrían a librarlos de sus opresores y que además lo más importante, que les quitaría el pecado que los separaba de Dios. Y pues Jesús había llegado y había encontrado, ¿verdad? A este tipo de personas, a estas tres tipos de personas. Y había multitudes de gentes que le seguían para escuchar sus enseñanzas y ser sanados por él. Vemos a este grupo de personas, ¿verdad? Que buscaban esperaban al Mesías, y había un grupo, ¿verdad? Dice aquí en nuestro estudio, ¿verdad? Que habían multitudes de gente que habían, ¿verdad? Que le seguían, que escuchaban sus enseñanzas y también buscaban ser sanados por él. Entonces Jesús se apartó en la montaña con algunos de sus discípulos para enseñarles los principios básicos de la vida cristiana. Y por lo tanto, amados hermanos, tanto ustedes como yo vamos a poder aprender de Cristo y junto con sus discípulos
en la palabra de Dios, vamos a ir aprendiendo a través de estas lecciones cómo es el verdadero cristiano. Amén. Y vamos a leer, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Amén. Vamos a leer. Vamos a leer desde Mateo 23. Amén. Vamos a leer. Mateo. Mateo 4, 23 al 25, vamos a volverlo a leer. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Seguimos leyendo Mateo 5 del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Fíjense, vemos aquí, ¿verdad? Hablábamos precisamente, ¿verdad? En nuestra introducción de que la gente, ¿verdad? Cuando el Señor se fue allá a la montaña, lo siguió una multitud de gente. Y dice, ¿verdad? Que en primer lugar estaban sus discípulos, ¿verdad? Y se sentaron a escuchar lo que Jesús les empezó a hablar. Y él les empezó a hablar sobre las bienaventuranzas. Las primeras declaraciones de este sermón son llamadas las bienaventuranzas. Y estas enseñanzas empiezan siempre con la palabra bienaventurado, que quiere decir bendito, feliz o dichoso. Lo que se llama bueno, conforme al pensamiento del mundo, Jesús lo tiene como malo. Y lo que Jesús estima como bueno, el mundo lo considera despreciable. Y así es, amados hermanos, esto es verdaderamente, ¿verdad? Dice aquí que las declaraciones de este sermón son llamados las bienaventuranzas, es decir, que la enseñanza que el Señor dio en ese monte, ¿verdad? Son llamadas las bienaventuranzas y estas enseñanzas que el Señor dio ahí en el sermón del monte, ¿verdad? En el sermón, en ese monte, siempre comienzan con bienaventurado. Y esta palabra bienaventurado quiere decir bendito, feliz, muy feliz o muy dichoso. Y dice nuestro estudio, lo que se llama bueno, o sea, lo que el mundo llama bueno, ¿verdad?
Dios, Jesús lo tiene como malo. Y lo que Jesús estima como bueno, el mundo lo considera despreciable. Y es verdad, amados hermanos. Empezamos a hablarle a la gente de la palabra de Dios, de lo que Dios llama bueno, y la gente se enoja, se mortifica, quiere incluso hasta golpear al predicador o a la persona que le da el mensaje de salvación. Si tenemos fe en Cristo, Él nos ofrece una gran recompensa por lo que sufrimos en este mundo. Es decir, que si nosotros tenemos fe en el Señor Jesús, en nuestro amado Jesucristo, y que aún en medio de cualquier circunstancia nosotros no claudiquemos en nuestra fe, el Señor nos va a dar una gran recompensa. Ya lo decíamos en un estudio pasado, ¿verdad? Una gran recompensa a todos aquellos que sufrimos en este mundo a causa de su nombre. Y definitivamente la recompensa de Dios para nosotros es lo opuesto de lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece éxito momentáneo, nos ofrece riquezas momentáneas. ¿Y por qué digo momentáneo? Porque un día ya no vamos a estar en este mundo y ya no vamos a disfrutar de ello. Pero lo que el Señor nos ofrece es eterno. Aunque ya no estemos en este mundo, estando en este mundo disfrutamos de sus riquezas espirituales, y cuando ya no estemos en este mundo, seguiremos disfrutando de sus riquezas, seguiremos disfrutando del amor de Dios. Entonces, la recompensa de Dios para nuestras vidas nunca va a ser nada parecido a lo que el mundo nos ofrece. Es totalmente opuesto, amados hermanos. Acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y podríamos hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el pobre en espíritu? Bueno, pues es aquel que sienta una profunda necesidad espiritual. Aquellos, ¿verdad? Dice aquí nuestro estudio que ¿quién es el que es pobre de espíritu, en espíritu, ¿verdad? Podríamos hacernos esa pregunta y decir, bueno, pero quién es aquel que es pobre en espíritu? Y aquí nos da la respuesta a nuestro estudio. Es aquel que siente una profunda necesidad espiritual. Y aquel, ¿verdad? Uno que ya sabe y que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento, pero que también se da cuenta que delante de Dios no sabe nada y que no es nada. Ese es el pobre en espíritu. Es aquel que tiene una profunda necesidad espiritual y que también tiene a lo mejor mucho conocimiento, que sabe mucho, pero que cuando se encuentra con Dios se da cuenta de que no sabe nada y que no es nada delante de la presencia de Dios. Porque el reino de Dios, es de tales como aquel pecador que oró: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy pecador. Ese es el pobre en espíritu, aquel que reconoce su condición, aquel que dice: Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador, porque no merezco nada, porque te he ofendido, porque cada día te he ofendido con mi proceder, con mi actuar, con mi hablar, con mi pensamiento. Ese es aquel del cual Dios tiene misericordia. Mira lo que dice Lucas 18:3. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Imagínate, ¿no? Aquí lo que dice la palabra de Dios. Y recordamos este pasaje bíblico, ¿verdad?
donde pues estaba aquel fariseo, ¿verdad? Aquel hombre que decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como aquel y fulano y perengano, ¿verdad? Y cuántas personas no hay así, ¿verdad? Que se paran delante del Señor y dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy un adúltero, porque yo no soy un ladrón, porque yo no soy esto, porque yo no soy esto otro, porque yo no, pero se la pasan comiéndose a todo mundo. Entonces, el Señor no quiere ese tipo de gente. El Señor quiere que nos paremos delante de su presencia y digamos, Señor, perdóname, perdóname, Señor, ten misericordia de mí porque he pecado, Señor, he pecado delante de tu presencia. Eso es lo que espera el Señor. Porque este tipo de persona, ¿verdad? Que reconoce su condición, estos buscan el reino de Dios y por lo tanto lo encuentran y moran en él. Cuando tú y yo reconocimos nuestra condición de pecador y venimos delante de la presencia de Dios, reconociendo nuestra condición, pidiendo perdón para ser perdonados, entonces el Señor tiene misericordia de nosotros. Nosotros lo buscamos, lo encontramos y moramos en él, en su paz. Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y para que recibamos como herencia el reino que Él ha prometido a todos los que le buscan, a todos los que le aman, como lo dice en Santiago 2:5, dice, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Amén. Cuando tú y yo venimos y reconocemos nuestra condición, somos escuchados por Dios. Cuando hay un verdadero reconocimiento de nuestra condición de pecador y venimos delante de Dios y nos arrepentimos, el Señor nos escucha. El Señor nos escoge y nos dice, hey, ven a habitar en mi reino. Uno, ¿verdad? Uno puede ser salvado solamente si se da cuenta de que es pobre en espíritu y que está perdido de Dios o ausente de Dios. Entonces, uno puede ser salvado solamente si nos damos cuenta de que somos pecadores, de que somos pobres en espíritu, que no tenemos, ¿verdad? Esa comunión con Dios porque somos pecadores, porque estamos alejados de Él, porque el pecado nos separa de Él. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, más fácilmente podemos rendirnos en las plantas de Jesucristo y obedecer sus enseñanzas. Cuando sentimos nuestra necesidad de Dios, Jesús nos bendice. Jesús nos bendice nuestra humildad y Él nos ayuda. Cuando venimos de una manera humilde, de una manera sencilla y reconocemos nuestra inmensa necesidad de Dios y nos rendimos, Él nos ayuda, nos perdona a través de su sacrificio y nos presenta limpios y justificados delante de Dios. Dice también, ¿verdad? En el versículo siguiente, en el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloramos? Esa podría ser otra pregunta, ¿verdad? Casi siempre, amados hermanos, la tristeza viene como resultado de algún pecado. Definitivamente así es. El pecado de uno mismo o bien el efecto del pecado de alguna otra persona sobre nuestras vidas. La bendición aquí es especialmente para aquellos que sienten tristeza por su propio pecado. Uno siente pena por haber ofendido a Dios, pero será confortado. Dios nos conforta por reconocer
nuestra condición, porque venimos a Él y lloramos, derramamos nuestras lágrimas de saber que hemos ofendido a Dios, que hemos cometido pecados delante de su presencia y por eso salen nuestras lágrimas, por eso lloramos, ¿verdad? Y entonces Dios nos conforta, Dios nos perdona. Y podríamos preguntar, ¿verdad? O alguien podría decir, ¿cómo puede la tristeza llevarte al perdón, ¿verdad? ¿Cómo puede la tristeza llevarte a que Dios te otorgue el perdón? Lo que pasa es que la tristeza que agrada a Dios produce un cambio de actitud y de manera de vivir. Y esto es verdad, hermanos. La tristeza que le agrada a Dios es aquella que nos viene por haber ofendido a Dios y que nos arrepentimos, nos produce el arrepentimiento y decimos, Señor, ya no quiero seguirte ofendiendo, ayúdame a no seguirte ofendiendo, ¿verdad? Y entonces hay un cambio de actitud en nuestro comportamiento y en nuestra manera de vivir. Y ese cambio se llama arrepentimiento. Es dar un giro y decir, no más esto, sino ahora esto. Las lágrimas y la tristeza en sí no es el arrepentimiento, hermano, sino más bien es las expresiones de la actitud o nuestra expresión en las actitudes que llevamos a cabo. Ajá. Entonces, el arrepentimiento en sí, ¿verdad? Las lágrimas y la tristeza en sí no son el arrepentimiento. Podemos llorar, hay gente, ¿verdad? Que puede entrar a la iglesia y al momento sentir la emoción y llorar y decir, sí, sí es cierto, te he ofendido, y llorar y llorar y llorar y llorar y salir de la iglesia y volver a lo mismo. Pero si la verdadera tristeza que te llevó a reconocer tu comportamiento, tus faltas delante de Dios, ¿verdad? Nos lleva a expresarlo en actitudes diferentes que nos llevan a un verdadero arrepentimiento, es decir, a dar vuelta, darle la espalda a nuestro comportamiento anterior y ahora, ¿verdad? Estas lágrimas de tristeza y de dolor por ofender a Dios nos lleva a llevar a cabo un comportamiento diferente, a hacer lo que a Dios le agrada, entonces es ahí donde esas lágrimas, ¿verdad? Nos llevan al verdadero arrepentimiento, porque es una tristeza que nos lleva a reconocer que hemos pecado y que queremos tener otro estilo de vida que le agrade a Dios. Amén. Entonces, las lágrimas en sí y la tristeza no nos llevan o no son el arrepentimiento en sí, sino más bien las lágrimas, ¿verdad? La tristeza son expresiones de que hemos pecado y ¿verdad? Y que éstas nos lleven al arrepentimiento verdadero, que es un cambio de dirección de la vida de uno, de dar la espalda a la vida anterior y ahora tomar el camino correcto, porque ahora uno deja de vivir para sí mismo y vive para agradar a Dios. Ya no le da uno rienda suelta al hombre, al viejo hombre, sino que ahora buscamos agradar a Dios. Así que, amados hermanos, no hay que lamentarnos de esta clase de tristeza, porque esta clase de tristeza produce arrepentimiento y da por resultado final la salvación. Cuando venimos, nos arrepentimos y el Señor nos perdona y salimos y damos vuelta y ya no más al pecado, sino que buscamos agradar a Dios, entonces el fin de ello, el resultado final es la salvación. Mira lo que dice segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
¿verdad? La produce, aquí la palabra de Dios nos habla precisamente, ¿verdad? Que la, la tristeza de la que habla Dios, esa produce arrepentimiento. Y esa, el resultado final es la salvación, porque somos perdonados y somos salvos. ¿Por qué? Porque decidimos ya no más, ¿verdad? Seguir en el pecado, sino ahora que hemos sido perdonados y que hemos sido justificados a través del sacrificio de Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre en la cruz. Y ahora, cada día buscamos agradar a Dios. Y entonces no tenemos por qué arrepentirnos de ese tipo de tristeza. ¿De qué tristeza? Sí debemos de ocuparnos, de preocuparnos, es de aquella tristeza del mundo que produce muerte. Esa tristeza, ¿verdad? Que produce el haber, el hacer cosas incorrectas y que nos lleva a alejar cada día y cada día más de Dios. Pero la tristeza que produce el arrepentimiento, no debemos de arrepentirnos, sino gozarnos, porque esa tristeza nos llevó a arrepentirnos y ahora a ser salvos y ahora a hacer lo que a Dios nos agrada. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Bendito es su nombre. Y dice también en el versículo número 5 del mismo capítulo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso no es ser cobarde. Ser manso es lo opuesto de ser orgulloso. Tenemos que entender el concepto real de manso, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ¿verdad? Como dice mi pastor, ser manso, ¿verdad? Hay gente que dice que ser manso es no ser menso, pero no, no es así. Ser manso no es ser cobarde, no es ser tonto, no, sino ser manso es lo totalmente opuesto a ser orgulloso. El orgullo y el egoísmo delante de la presencia de Dios son pecados tremendos, hermanos. Ser manso es confiar en Dios con un corazón humilde y amar a nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor se refiere cuando dice ser mansos de corazón, es ser humildes y amar a nuestros semejantes. Mira lo que dice algunos eh, algunos versículos del capítulo 37 de los Salmos. Dice la palabra de Dios, el rey David dijo en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, porque como el heno serán pronto cegados y como la hierba tierna se marchitarán. Confía en Jehová y obra el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ten tus delicias en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Buscarás su lugar y ya no está. Pero los mansos heredarán la tierra y se gozarán con abundancia de paz. Amén. Mira este salmo precioso que escribió David inspirado por el Espíritu Santo. Y aquí el Señor nos habla precisamente, ¿verdad? De cuántas veces, ¿verdad? Probablemente nos impacientamos a causa de los malos, a causa de aquellos que siempre están viendo cómo hacer cosas malas, de cómo hacerle daño a los demás, ¿verdad? Y además dice aquí, no tengas envidia de los que hacen maldad. ¿Cuántas veces, verdad? Se ha llegado a decir, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo hacen y hacen cosas malas y siguen como si nada les va bien, ¿verdad? Y la gente buena les pasa muchas cosas, pero dice su palabra, no tengas envidia
de los que hacen maldad, porque como el heno serán pronto cegados y como la hierba tierna se marchitarán. Es decir, dice el Señor, no te den envidia de lo que ellos hacen, porque ellos pronto se apagarán, pronto ya no estarán. Más bien dice, confía en Jehová y obra el bien. Es decir, confía en Jehová y ten obras buenas, obras correctas, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Y dice, ten tus delicias en Jehová, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y dice aquí el rey David, deja la ira y desecha el enojo. Ellas no son buenas, no las hagas tus compañeras, deja la ira y desecha el enojo. Y dice, y no te excites en manera alguna en hacer lo malo. Es decir, no te apresures a hacer lo malo, porque no te va a traer nada bueno, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Es decir, somos herencia, ¿verdad? Tendemos heredad del Señor. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Dice, lo buscarás en su lugar donde habitualmente se encontraba y no lo vas a encontrar porque ya no está, él ya no va a existir. Pero los mansos heredarán la tierra y se gozarán con abundancia de paz. Fíjate qué maravilloso habla el Señor con respecto a los mansos de corazón, a los que el Señor quiere que haya mansedumbre en nuestros corazones y que amemos a nuestros enemigos. Dice aquí el Salmo, ¿verdad? Que si nosotros confiamos en Jehová y hacemos el bien, habitaremos en la tierra y nos apacentará la verdad. Es decir, amados hermanos, que siempre estaremos en buena tierra. El Señor nos dará la buena tierra. Amén. Son dichosos los que anhelan la justicia de Dios en su perfección, porque la recibirán todos los que la buscan a través de Jesús. Amén. Dice en el versículo 6, antes de seguir, del mismo Mateo 5, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Te decía yo, ¿verdad? Esta frase que se ha hecho tan famosa entre los políticos, ¿verdad? Dice, hambre y sed de justicia, ¿verdad? Tienen hambre y sed de justicia. Y dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y dice, ¿verdad? Acabamos de decir que bienaventurados quieren decir felices, muy dichosos, ¿verdad? Dice que son dichosos, muy felices los que anhelan la justicia de Dios en su perfección. No los que buscamos de Dios, ¿verdad? Tenemos hambre y sed de justicia, pero de la justicia divina. Y dice su palabra que seremos saciados, porque constantemente estamos buscando la justicia de Dios en su completa perfección. Y recibiremos todos los que anhelamos ello, todos, ¿verdad? Recibiremos lo que estamos buscando a través de Jesús. La justicia de Dios es una vida recta y sin pecado. Entonces, esa es la justicia, ¿verdad? Esa es de la justicia de la cual tú y yo tenemos hambre y sed, de la justicia de Dios, de una vida recta y sin pecado. Sin embargo, ningún hombre ha podido lograr esta justicia por su propia cuenta. Solamente Cristo Jesús ha vivido en este mundo sin cometer ningún pecado. Solamente Jesús ha podido vivir eso, este tipo de vida recta y sin pecado en este mundo. Y Dios tomó a Cristo
que no tenía ni un solo pecado y arrojó sobre él todos nuestros pecados. Entonces lo trató como si fuera un pecador, quien murió en la cruz por todos los pecados del mundo. De tal manera, amados hermanos, que al estar unidos a Cristo, llegamos a tener la vida recta que Dios quiere que tengamos. Dios nos declara justificados porque Cristo ha tomado nuestros pecados y ha pagado el precio. Y fue un precio de sangre, amados hermanos. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10, porque Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice de la siguiente manera. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, ¿verdad? Esa justicia, ¿verdad? Que nosotros anhelamos, ¿verdad? Como seguidores del Señor, pues esa justicia es una vida recta y sin pecado, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Ningún ser humano, ¿verdad? Lo ha podido lograr en esta tierra. El único que pudo lograrlo fue Jesucristo. Cuando anduvo en esta tierra, vivió una vida sin pecado, una vida completamente recta, agradable delante de Dios. Y Él fue el único que pudo pagar nuestra deuda delante de Dios. Por eso es que Él dijo, yo tomo el lugar de todos ellos, y fue a la cruz, y Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre arrojó todos nuestros pecados sobre nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, ¿verdad? Y los tomó, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar. Al estar unidos nosotros, al recibir a Cristo en nuestras vidas, llegamos a tener esa clase de vida recta que Dios cree que tengamos. Y Dios nos declara justificados porque Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz. Él tomó nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo de la mar, y Él nos presentó justificados, limpios delante del Padre. Dice en el versículo 7, amén. Dice en el versículo 7, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son dichosos, muy dichosos los bondadosos que tienen compasión de otros, pues les serán perdonados los pecados, sus pecados en el mismo grado en que nosotros perdonemos a otro. Entonces dice aquí que son dichosos los bondadosos que tienen compasión de otros, pues les serán perdonados sus pecados en el mismo grado con que perdonan a otros. Solamente las personas que perdonan, solamente la persona que perdona es capaz de recibir el perdón, porque solo él sabe cómo aceptarlo. La misericordia es la bondad en acción, es tanto el amor hacia los amados como hacia los que no le agradan. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? La misericordia es la bondad en acción. ¿Qué quiere decir esto? Es tener amor hacia los amados, como también hacia aquellos a los que no les agradamos, ¿verdad? Entonces, esa es la misericordia en acción. Tener misericordia con aquellos que amamos, pero también con aquellos a los que no les agradamos, que nos agreden, pero que nosotros tenemos misericordia hacia ellos. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que perdonemos, dice en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, nosotros, si Dios tiene misericordia con nosotros
nosotros debemos también de tener misericordia hacia los demás. Y yo creo, amados hermanitos, que nos quedamos hasta aquí. La próxima semana continuamos con este estudio que la verdad a mí me parece un estudio muy interesante, muy importante. El estar conociendo, estudiando cómo es el verdadero cristiano, ese que Jesús espera que seamos tú y yo, y que a través de las bienaventuranzas estamos aprendiendo cómo debe de ser el verdadero cristiano, aquel que Dios espera que seamos tú y yo. Hasta aquí nos quedamos. Continuamos la semana próxima, seguimos con las bienaventuranzas. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu grande misericordia, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a través de este estudio aprenderemos, Señor, a ser la clase de cristianos que tú esperas que seamos, Señor. Gracias, Señor, por este estudio. Que quede, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón y que además, Señor, llevemos a cabo, Señor, tu palabra en nuestras vidas para lograr ser, Señor, la clase de cristianos que tú esperas que seamos, Señor. Que reflejemos tu rostro en nosotros, que reflejemos cada una de tus actitudes, cada uno de tu amor, cada una de tus palabras, Señor, en nuestras vidas sean reflejadas, pero que sean reflejadas verdaderamente, Señor. Que llevemos a cabo, Señor, que llevemos a acción tu palabra en nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por el privilegio, Señor, que me das, Padre de la gloria, de compartir la palabra con otros, Señor. Gracias por esta estación de radio, Radio Jaí 104.3 FM, Señor. Esta herramienta, Señor, que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela. Bendícele, Señor. Dale sabiduría de lo alto para seguir administrando de manera sabia, Señor, esta estación. Compartiendo, Señor, el Evangelio, compartiendo tu palabra, Señor. Padre, gracias te doy por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, y de su esposita, Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendice la congregación que tú has puesto en sus manos, Señor, bajo su cuidado, Señor. Esta congregación, Señor, de Dios es fiel, Padre. Bendice, Señor. Bendice a la congregación, Señor. Bendice, Señor, a cada servidor, Padre de la gloria. Bendice, Señor, a cada miembro, Señor, que pertenece a esta comunidad de fe. Dios es fiel, Señor. Que tu amor, Señor, y tus cuidados estén en nosotros, Señor. Que cada día, Señor, nos parezcamos más a ti, Señor. Que tu palabra, Señor, se haga real en nuestras vidas y la llevemos a cabo cada día, Señor. Gracias. Gracias por la oportunidad, por el privilegio que me das de servirte, Señor. Es para mí, Señor, un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos a la comunidad de fe. Dios es fiel en calle Bronce, lote número 1, en Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me daría mucho gusto verte por ahí y darte la bienvenida. Mientras tanto, mientras que nos volvemos a ver el próximo lunes, me despido de ustedes, deseando, amados hermanos, que el Señor les guarde. Bendiciones.